El volumen 9 de los diarios de la boticaria arranca con una auténtica locura. Jinshi ha cometido un acto desesperado. Se ha marcado la piel con un hierro al rojo vivo para escapar de su destino imperial. Con heridas graves, verdades prohibidas y Mao Mao obligada a convertirse en cirujana improvisada, se desata una de las etapas más oscuras y peligrosas de la serie. Prepárate, porque hoy resumimos el impactante volumen 9. Arrancamos con pura tensión. Este prólogo nos lanza directo a una crisis total. Jinshi arrastra a Mao Mao a una habitación tras haber cometido una locura. Se marcó deliberadamente la piel con un hierro al rojo vivo. Imagínese la escena. Pero, a pesar del peligro y el shock, Mao Mao reacciona instintivamente con un chip de boticaria activado, evaluando de inmediato la gravedad de las quemaduras en el costado de Jinshi. Al principio, piensa que usa la famosa pomada de nube púrpura, pero descarta la idea rapidito al recordar que el litospermo, su ingrediente principal, solo sirve para quemaduras menores. En una herida tan seria como esta, podría ser contraproducente y empeorarlo todo. Mientras Jinshi colapsa en la cama, completamente abrumado por el dolor y las lágrimas, nuestra boticaria favorita se pone a analizar qué demonios pasa por su cabeza. Mao Mao nota algo curioso. Jinshi parece deprimido, pero no por el dolor físico ni por arrepentimiento de haber arruinado su legendaria belleza, sino por la reacción del mismísimo emperador. Ahí es cuando Jinshi confiesa su verdadero plan. Su intención era provocar la ira del emperador, pero en su lugar el soberano reaccionó con una profunda tristeza y desolación. Al ver esto, Mao Mao refuerza su hipótesis privada, una que prefiere guardarse porque carece de pruebas científicas. Jinshi es, en realidad, el hijo mayor del actual emperador, una verdad peligrosísima que ella, honestamente, preferiría no saber. Y aquí explota el conflicto. Cuando Mao Mao intenta moverse para buscar medicina, Jinshi la detiene con brusquedad, mostrando una actitud superposesiva y soltando la bomba de que ella es ahora su única compañera de noche. Por supuesto, esto desata la furia de Mao Mao. Lo confronta sin filtro, llamándolo a sus actos una completa tiranía y un truco sucio y egoísta. Le recrimina en la cara su falta de previsión. ¿Qué pasaría si algo le sucede al emperador? Los otros príncipes son todavía muy pequeños y vulnerables. Sin embargo, en el fondo, Mao Mao también comprende la triste realidad. Jinshi ha vivido toda su vida aplastado en una caja pequeña debido a su estatus, y esta automutilación es su forma desesperada de luchar y escapar de su destino. Aún así, el respeto se va por la ventana por un segundo. En un gesto de pura audacia, Mao Mao le acomoda un fuerte golpecito en la frente para reprenderlo antes de empezar el tratamiento. Como no hay instrumentos quirúrgicos adecuados en la habitación, a Mao Mao le toca improvisar a lo salvaje. Primero calienta una espátula de metal en un brasero para desinfectarla. Luego le aplica la cruda realidad a Jinshi. Tiene que cortar y raspar la carne carbonizada para evitar que la herida se pudra o se infecte. Acto seguido, utiliza alcohol para desinfectar la zona antes de comenzar el doloroso procedimiento. Durante el proceso, Jinshi, en plan orgulloso, se niega a morder una manta para mitigar el dolor. ¿Y qué hace? Termina mordiendo el hombro de Mao Mao. A pesar de los gritos ahogados y de lo caótico que es la situación, Mao Mao mantiene la cabeza fría y realiza su trabajo de manera totalmente profesional y decidida. Eso sí, sabe perfectamente que esto es solo el principio y que tendrá que conseguir mejores herramientas y medicinas para continuar con el tratamiento más tarde. Comenzamos y el ambiente en la oficina médica de la corte está que echa humo. Tras una noche completamente agotadora, tratando la grave quemadura de Jinshi en secreto, a Mao Mao no le queda de otra que presentarse a trabajar. Para colmo, es fin de año, así que junto a Yao y En les toca meterle duro a una limpieza profunda de todo el lugar. Entre trapo y trapo surge el típico tema de las vacaciones de Año Nuevo, ese periodo donde las damas de la corte suelen regresar con sus familias. Por supuesto, Mao Mao ya tiene su coartada lista. Usa la excusa de haber sido llamada a casa para justificar todas esas raras ausencias nocturnas y de madrugada, cuando la realidad es que ha estado curando a Jinshi a escondidas. Su plan original para estas fechas era regresar al distrito del placer y ayudar en la botica durante la temporada alta. Aunque conociendo las intensas demandas de Jinshi, sabe perfectamente que sus planes probablemente van a terminar en la basura. Y aquí es donde se arman los problemas, porque entramos al dilema de Yao. Resulta que Yao quiere evitar a toda costa regresar a su casa, ya que su tío está obsesionado con casarla por puro interés. Desesperada,
le suelta una petición completamente inesperada a Mao Mao. Quiere pasar las vacaciones en su casa para aprender más sobre medicina. Obviamente, Mao Mao entra en pánico interno e intenta persuadirla con tres poderosas razones. Primero, el entorno. El distrito de placer es peligroso y poco refinado para una jovencita de buena familia. Segundo, las condiciones. Su vivienda es apenas una choza mugrienta que en describe literalmente como no apta para la habitación humana. Y tercero, el gran secreto. Mao Mao necesita total libertad para moverse y visitar a Jinshi sin que sus amigas la descubran. Sin embargo, al ver que Yao no tiene otros amigos a quien acudir y que busca desesperadamente un refugio contra su tío, Mao Mao se siente acorralada y presionada a encontrar una solución. Y vaya solución la que se le ocurrió. La casa de la Han. Mao Mao idea un plan maestro para alojar a Yao y en un lugar seguro donde nadie se atreva a buscarlas. La casa de la Han, el sobrino del estratega Lacan. A ver, a pesar de ser la casa de un hombre soltero, termina aceptando la propuesta por dos razones muy específicas. Sabe que la Han no tiene ni el más mínimo interés romántico en mujeres jóvenes, ya que el hombre las prefiere mayores, y además su casa es un territorio tan peculiar que muy pocos se atreverían a invadir. Y llega el momento de la verdad, la confrontación con la Han y la partida. La Han se presenta en los dormitorios para recoger a las jóvenes, pero como no puede quedarse calladito, empieza a molestar a Mao Mao con insinuaciones bastante pesadas sobre su relación con el mismísimo príncipe de la luna, es decir, Jinshi, sacando a relucir el hecho de que ella fue convocada la noche anterior. Mao Mao, absolutamente enfurecida por su comentario y su actitud burlona, no se lo piensa dos veces y termina pisándole los dedos de los pies con fuerza en un par de ocasiones. Finalmente, Yao y parten con la Han cargadas con todo su equipaje, incluyendo una barra de hierro que se lleva por si acaso, para defensa propia. Y tal como Mao Mao lo predijo, apenas se marchan, un mensajero de Jinshi aparece de la nada para solicitar nuevamente sus habilidades médicas, confirmando lo que ya temía. Sus vacaciones estarán dedicadas por completo a tratar las quemaduras del noble. En un nuevo capítulo, nos trasladamos a una villa fuera de la corte, un lugar muchísimo más privado que el palacio habitual de Jinshi, a donde llevan a nuestra boticaria favorita, Mao Mao. Al llegar, ¿con quiénes creen que se encuentra? Pues con la adorable Suirem y con el pobre y estresado Gao Shun. Resulta que a Gao Shun lo mandó el mismísimo emperador porque, seamos honestos, es 1000 veces más discreto que Basen. Pero la verdadera sorpresa del día es la presentación de un nuevo personaje, Chue. Esta sirvienta se mueve con una agilidad que te hace pensar en un gorrión o en una ardilla. Y ojo con ella, porque muestra unas habilidades que te dejan con la boca abierta al ocultar y manejar, como si nada, un mazo pesadísimo para romper hielo, ideal para las locuras que Mao Mao está por hacer. Y hablando de locuras, entramos de lleno al procedimiento quirúrgico. Para que Mao Mao y Jinshi puedan estar a solas, Suirem aplica la vieja confiable. Distrae a Gao Shun ofreciéndole unos bocadillos, facilitando el encuentro. Con el terreno libre, el tratamiento médico arranca con una anestesia bastante improvisada. Mao Mao agarra grandes bloques de hielo, los envuelve en cuero y los usa para adormecer el costado de Jinshi y mitigar el dolor. Acto seguido, pasamos al saneamiento, donde desinfecta una daga directamente en las llamas de una vela. Para asegurar el éxito, le administra un brebaje especial para prevenir infecciones junto con un analgésico. Ahora sí, viene la parte intensa, la operación. Mao Mao, con pulso firme, corta y retira la carne carbonizada restante del cuerpo de Jinshi. Al hacerlo, notó un detalle crucial, el diseño de la marca, es decir, el sello o escudo, se vuelve todavía más visible. Para terminar, utiliza Puahuan, que es polen de tifa, para detener la hemorragia y le coloca unos vendajes bien apretados. Pero la cirugía no vino sola, sino acompañada de revelaciones y muchísima tensión. Mientras están ahí, Jinshi suelta una bomba impactante. Suirem fue quien preparó el hierro para ponerle la marca. Mao Mao se queda completamente atónita. ¿Cómo es posible que la mujer que lo crió participara en semejante acto? Aunque para calmar las aguas, Jinshi le asegura que ella es totalmente su aliada. Aún así, la frustración de Mao Mao termina estallando. En cuanto termina el procedimiento, la boticaria golpea la mesa con rabia y confronta a Jinshi por su absoluta falta de cuidado personal. Le recuerda que ya se provocó una cicatriz en la mejilla y que ahora, por si fuera poco, se suma una quemadura en el abdomen. En el fondo, Mao Mao siente una profunda impotencia. Ella es una boticaria experta en hierbas, pero una completa aficionada en la cirugía, una rama de la medicina que su padre, Loumen, siempre quiso mantener alejada de ella por considerarla
impura. Eso nos lleva a una determinación final para poder cuidar adecuadamente a este hombre en el futuro y que no se nos muera en el intento. Mao Mao decide que no hay de otra, debe pedirle a su padre que le enseñe cirugía, a pesar de que sabe perfectamente que esto podría entristecerlo. Antes de marcharse de la villa y demostrando su nivel de profesionalismo, Mao Mao limpia meticulosamente hasta el último rastro de sangre para no dejar ninguna prueba del procedimiento. Pero antes de irse, nos regala un último gesto de pura autoridad. Agarra a Jinshi firmemente por la solapa y le advierte de manera súper severa que no debe volver a lastimarse de esa forma. Y así, dejando a un Jinshi visiblemente desconcertado y procesando el susto, nuestra boticaria se retira con la frente en alto. Después de los intensos eventos de la noche anterior con el mismísimo Jinshi, la vida de Mao Mao no se relaja. De la nada, aparece su padre adoptivo, Loume, en un carruaje para llevársela a un lugar más privado donde pueda hablar tranquilos. Pero, sorpresa, el destino final no es otro que la mansión de Lacan, sí, el estratega bicho raro, un lugar que Mao Mao detesta con todo su ser. Al llegar, se encuentran con la Han, Yao y En. Resulta que estas dos últimas se están quedando en el anexo de la propiedad para poder evitar cruces con el tío de Yao. Para rematar el ambiente nostálgico, Loume revela un dato tremendo. No había pisado esa casa en 18 años, curiosamente, desde que comenzó a criar a Mao Mao. Pero Loume no fue allí solo a pasear. Decide aprovechar que tiene a las tres jóvenes reunidas para darles una lección de medicina. Eso sí, no se las va a dejar fácil. Hay una condición. Deben demostrar que son dignas de aprender su secreto. El desafío, encontrar y tomar un tratado médico específico escondido en la biblioteca del anexo, conocido como el libro de Kada. Mao Mao, que conoce bien a su padre, ya empieza a sospechar, sabe que esta tarea es ridículamente difícil y piensa que Loume solo lo hace para persuadirlas de seguir el camino de la medicina, un sendero que él considera peligroso o impuro. Aún así, van a investigar. La biblioteca del anexo es una locura, impresionante, llena de tratados antiguos y un mueble de medicinas que de inmediato despierta la codicia científica y obsesiva de Mao Mao. Mientras revisan, la observadora En nota algo curioso. Los libros usan un sistema de numeración occidental en sus lomos. Y aquí viene la primera pista de detective. Mao Mao descubre que falta un libro exacto en la secuencia. Nuestra boticaria favorita empieza a teorizar. El libro de Kada no puede ser un libro físico convencional. Loume es un genio y sabría perfectamente que el papel no duraría 20 años en un buen estado sin cuidados especiales. Además, se ponen a debatir sobre el nombre Kada. Es el nombre de un médico legendario, pero hay un problema. En el país de Li, el carácter K, que significa flor, es un tabú estrictamente reservado para la familia imperial. Así que usar ese nombre sugiere que el libro podría ser un código secreto o una provocación directa. Entre tanta investigación, llega la hora del almuerzo. La Han se une a las jóvenes para disfrutar de un pato asado preparado por En. Lo raro aquí es que la Han está actuando de una manera inusualmente sociable, algo que, para ser sincero, a Mao Mao le irrita bastante. Pero el momento serio llega en la cocina. Mientras están a solas, En le revela a Mao Mao la verdadera motivación detrás de la enorme determinación de Yao. Resulta que la madre de Yao quedó completamente desamparada tras la muerte de su padre y no lo quedó de otra más que casarse con su tío para poder sobrevivir. Por eso, Yao desea desesperadamente alcanzar la independencia económica. No quiere repetir el triste destino de su madre. De vuelta a la mesa, con la mente en el misterio, Mao Mao interroga a La Han sobre el libro desaparecido. La Han jura que no sabe nada, pero como quien no quiere la cosa, suelta un dato vital. Ese anexo fue construido por un arquitecto bastante excéntrico de la familia. Este hombre amaba los patrones inusuales y los mecanismos ocultos o artilugios. De hecho, estaba tan obsesionado con las creaciones que el pobre murió atrapado y momificado dentro de uno de sus propios inventos en otra propiedad. La Han les enseña un detalle. Las paredes, el suelo y el techo no están ahí por simple decoración. Lo más probable es que formen parte de un mecanismo o un rompecabezas gigante. Al escuchar esto, el cerebro de Mao Mao hace clic. Comprende que la respuesta al acertijo de Loume no está escrita en la página de ningún libro, sino en la estructura misma de la habitación. El tiempo corre, y el capítulo termina con Mao Mao totalmente decidida a resolver este misterio arquitectónico antes de que el molesto estratega Lacan regrese a la mansión. Mao Mao regresa a la biblioteca y, al mirar a su alrededor, nota algo extraño. Ese patrón de dos tonos en la pared le resulta sospechosamente familiar, pero antes de que pueda procesarlo, ¡pum! La torpe de Yao derriba accidentalmente una estantería pesada. Y miren por dónde.
Este accidente termina siendo la clave de todo. Al revisar el desastre, descubren una pista vital. El libro anterior al que faltaba, es decir, el código 1-2 romano 1, tiene un símbolo Taiji, un yin yang, dibujado justo en la última página. Para confirmar que no es una coincidencia, revisa el primer tomo siguiente, el 1-2 romano 3, y encuentra otros símbolos idénticos. Con esto, la brillante mente de Mao Mao atacados de inmediato. El libro perdido tiene que estar estrechamente relacionado con estos símbolos. ¿Y por qué no está en los estantes? Fácil, porque fue ocultado a propósito por el excéntrico arquitecto de la mansión. Aquí es donde Yao entra en acción para iluminarnos con los enigmas de los trigramas. Ella explica que estos patrones raros en las paredes y el suelo bajo las alfombras son trigramas, formados por líneas largas que representan el yang y líneas rotas que representan el yin. Aunque al principio Mao Mao ignoró por completo este tema, por considerarlo algo místico y poco práctico, Yao revela el verdadero secreto. Estos símbolos se asocian con direcciones, elementos y lo más importante para nuestra boticaria, con partes del cuerpo humano. Al ponerse a analizar los 8 libros de la serie, el grupo confirma la sospecha. Todos tratan sobre anatomía, descubriendo partes como los pies, las manos, las bocas, los ojos, los muslos, los oídos y el estómago. Pero la cosa no se queda ahí. Mao Mao levanta la mirada y observa que en el techo hay unas pinturas de animales que también corresponden a los trigramas. Según el sistema primordial, el caballo representa el número 1, que equivale a Qian, la cabeza, y la oveja representa el número 2, Bum. Esto coincide a la perfección con el código del libro perdido. El rompecabezas empieza a encajar. Para activar el mecanismo oculto, las chicas se ponen manos a la obra y mueven absolutamente todos los muebles para dejar las paredes al descubierto. Mao Mao empieza a buscar como loca una secuencia de trigramas que represente el código 122. Al no encontrarla, a simple vista, se da cuenta de que el ingenioso mecanismo requiere una interacción física, como si fuera una pantalla táctil antigua. De pronto, localiza un patrón que es 121. Pensando rápido, presiona una línea específica para cambiarla de yang a yin, transformando ese 1 final en un 2. Y crack, activa un resorte. Una gaveta oculta emerge mágicamente de la pared y ante sus ojos revela el tan ansiado volumen 1-2 romano 2. Lo que encuentran dentro nos revela la impactante verdad del libro de Kada. El libro está hecho de pergamino de piel de oveja y escrito en una caligrafía occidental, un idioma que Loumen aprendió durante su juventud en el oeste, pero al abrirlo, Mao Mao y sus compañeras quedan completamente horrorizadas. El contenido es una anatomía realista, impresionante y perturbadora. El libro contiene dibujos extremadamente detallados de cuerpos humanos sin piel, mostrando a la perfección los músculos, los órganos y un estómago abierto con todos los intestinos expuestos. En ese instante, Mao Mao comprende la cruda realidad sobre el origen de este conocimiento. Loumen no pudo haber dibujado esto usando solo su imaginación. La única forma de lograr ese nivel de detalle es que tuvo que haber diseccionado cadáveres reales para practicar. Una locura total para la época, pero esto lo explica todo. Esta es la verdadera razón por la cual Loumen fue capaz de salvar tanto a la emperatriz viuda como a su hijo mediante una cesárea, una proeza quirúrgica que habría sido un milagro imposible para cualquier médico común. Llegamos así a la conclusión de este capítulo y el gran tabú de esta historia. Mao Mao finalmente entiende el motivo por el cual su padre siempre intentó alejarla de la cirugía y de los cadáveres, criándola estrictamente como boticaria, y es que, en el país del Li, la disección humana es un tabú absoluto, algo que va totalmente en contra de la fe y de las leyes. El libro es tan peligroso que incluso lleva la palabra occidental, witchcraft, es decir, brujería, escrita en el lomo. Loumen les ha entregado este libro como la condición definitiva para su tutela. Si de verdad quieren ser médicos de su calibre, deben estar dispuestas a aceptar a vivir con este conocimiento prohibido, un saber oscuro que cualquier otra persona consideraría completamente impuro. Tras resolver el acertijo en la mansión de Lacan, guarda cuidadosamente el misterioso libro de Kada. Por su parte, Mao Mao nota que Yao se ha quedado en completo shock tras ver las ilustraciones realistas de disecciones humanas. Aunque bueno, nuestra boticaria favorita valora positivamente que su compañera ha madurado lo suficiente como para no entrar en pánico ante conceptos médicos tan extremos. Poco después, Mao Mao regresa a su dormitorio, pero la paz le dura poco. La recoge un carruaje diferente para dirigirla secretamente a la villa de Jinshi. Al llegar,
El ambiente que se respira está tenso. No, lo siguiente. Jinshi está sumido en una depresión profunda, mientras que Gao Shun y Suirem lucen visiblemente preocupados. ¿Qué ha pasado? Pues, en medio de toda esta oscuridad emocional, aparece un rayo de luz un tanto peculiar. Destaca Chue, una sirviente alegre y de movimientos bastante extraños, que intenta animar el ambiente. Suirem le revela a Mao Mao el árbol genealógico del asunto. Resulta que Chue es la nuera de Gao Shun, es decir, la esposa de su hijo mayor, quien a su vez es hermano de Basen. Chue, haciendo gala de su personalidad, bromea ofreciéndole a Mao Mao un té fermentado del oeste con alcohol, aunque claro, Suirem interviene de inmediato y prohíbe que se le entregue. Con Mao Mao y el alcohol es mejor no jugar. Pero volvamos a lo serio. ¿Por qué está tan abatido Jinshi? Resulta que ha sido convocado a la capital occidental por Sir Gyoku-ou, el hermano mayor de la emperatriz Gyokujou, para supervisar los asuntos de ausencia de su padre, Gyokuen. Aunque Jinshi inicialmente pensó en rechazar la invitación, la cosa se complicó. Tanto la emperatriz Gyokujou como el propio emperador han insistido en que debe ir, lo que convierte esta supuesta invitación en una orden completamente ineludible. Mao Mao, que es todo menos tonta, sospecha que este viaje, que durará al menos 3 meses, contando el trayecto de ida y vuelta, es en realidad un castigo encubierto, una asignación punitiva por el famoso incidente del hierro al rojo vivo. Y como ella es la boticaria oficial de Jinshi, confirma lo que ya se temía. Ella también tendrá que armar las maletas y acompañarlo. Mientras tratan las quemaduras de Jinshi, Mao Mao nota que, aunque la hemorragia por fin se detuvo, la herida sigue muy roja y fresca. Esto enciende sus alarmas, refuerza su urgencia por pedirle a Loumen que le enseñe cirugía de una vez por todas, específicamente técnicas para reemplazar piel dañada. Y aquí es donde la mente de Mao Mao se vuela un poco. En un momento de puro pragmatismo médico, se plantea la posibilidad de realizar un injerto de piel, preguntándose si podría usar piel de una zona poco visible del cuerpo de Jinshi, como, por ejemplo, las nalgas. Ni corta ni perezosa, Mao Mao intenta aflojar los pantalones de Jinshi para inspeccionar la zona. Obviamente, el pobre Jinshi reacciona con total sorpresa y vergüenza, a lo que ella simplemente responde con su clásica y fría indiferencia profesional. Pero la política no descansa. Jinshi revela otra capa de este dolor de cabeza. La hija de Sir Gyoku-ou, que viene siendo la sobrina de la emperatriz, está a punto de entrar al palacio trasero como posible novia del emperador. Mao Mao teoriza que Gyoku-ou busca consolidar el poder de su familia mediante esta unión, algo que probablemente tiene bastante incómoda a la mismísima emperatriz. Y aquí viene el giro. Debido a la escasez de príncipes adultos en la línea sucesorial, Jinshi es el único candidato serio para un matrimonio político con la joven. Al escuchar esto, Mao Mao decide vacilarlo un poco y bromea felicitándolo por su posible boda, lo que provoca que un Jinshi bastante molesto la agarre de la cabeza en señal de frustración. Al menos, el viaje a la capital occidental servirá, convenientemente, para retrasar cualquier compromiso matrimonial durante meses, ya que el propio padre de la novia, al ser quien lo convoca, no podrá objetar su ausencia. Para cerrar el capítulo, Jinshi informa que la partida hacia el oeste será en 2 meses. Mao Mao se retira de la villa con una firme determinación en mente. Tiene que aprovechar ese escaso tiempo para aprender de Loumen todo lo posible sobre cirugía y el tratamiento de heridas graves. Sabe perfectamente que los retos médicos que le esperan en el oeste no van a ser ninguna broma. Comenzamos un nuevo capítulo en la biblioteca de la mansión de la Khan, un lugar que la Han mandó a limpiar a toda prisa tras el absoluto caos del día anterior. Allí se reúne nuestro grupo y Loumen llega con una bomba. Confirma que él mismo compiló el misterioso libro de Kada mientras estudiaba en el oeste, y esas detalladas ilustraciones que tiene son fruto de disecciones reales que él mismo llevó a cabo. Aquí es donde Loumen abre su corazón y revela la dolorosa historia de la bruja del oeste, quien fue su maestra en el extranjero. Resulta que ella era una auténtica experta en medicina, pero la ignorancia de la época la acusó de brujería. Para probar su inocencia, aplicaron un método brutal. La arrojaron al agua atada a una roca. Como no flotó, demostró que no era una bruja, pero claro, terminó ahogándose. Una completa tragedia. Sin embargo, antes de morir, le hizo una última y desgarradora petición a Loumen. Le pidió que diseccionara su cuerpo para el avance de la medicina. Y vaya si valió la pena, porque gracias a lo que aprendió de ella, Loumen pudo realizar más tarde la cirugía que salvó la vida de la emperatriz viuda y de su hijo. Ante esto, Yao
empieza a criticar la situación, pero la Han salta de inmediato a defender a Loumen con una lógica aplastante. Loumen era completamente impotente para salvarla en ese momento, y un intento de rescate heroico solo habría terminado con 2 cadáveres en lugar de uno. Pero, ¿por qué hay tanto misterio? Loumen nos explica el oscuro tabú histórico en el país de Lee, y por qué el nombre Kada es tan malditamente peligroso. Hace tiempo existió un médico real, ojo, uno de carne y hueso, no el de la leyenda, que tenía lazos imperiales. Este médico se atrevió a diseccionar el cuerpo de un miembro de la familia real para investigar una misteriosa enfermedad. El resultado, un castigo implacable. Fue ejecutado, todos sus registros fueron quemados y la disección se prohibió terminantemente. Esta estúpida prohibición hizo que el conocimiento en Lee se viera crudo y totalmente deficiente, provocando muertes que se pudieran haber evitado, como la de los mismísimos hermanos del anterior emperador a causa de la tuberculosis. De hecho, la anterior emperatriz viuda estaba tan alarmada por esta alarmante falta de conocimiento que envió al propio Loumen al oeste para estudiar, aunque claro, ella nunca pudo levantar el ban oficial sobre las disecciones debido al gigantesco estigma social. Viendo el peligro, Loumen se pone serio y les lanza una dura advertencia a Mao Mao, Yao y En. Aceptar el conocimiento del libro de Kada significa, literalmente, convertirse en parias de la sociedad. Le deja en claro que, en un mundo donde las mujeres ya de por sí tienen poquísimas oportunidades, involucrarse en práctica herética como la disección las pondría en un peligro constante de persecución. Así que, antes de marcharse y llevarse el libro con él, les deja un ultimátum. Si no están dispuestas a tomar una decisión de vida tan radical, lo mejor es que olviden todo lo que acaban de escuchar. El ambiente se queda congelado, así que tras la partida de Loumen, Mao Mao intenta aliviar la tensión de la mejor manera que sabe, cocinando unas deliciosas basi hong chu, esas batatas acarameladas que tanto antojan. En ese momento, la Han se une a ellas y abre un debate sobre el papel de la mujer, ofreciendo una perspectiva bastante pragmática y realista sobre su futuro. Él reconoce abiertamente que la disección es ultra necesaria para el progreso, pero les advierte que hacerla pública sería como ponerse un blanco en la espalda, ya que la invitarían a la persecución. La Han sostiene que, aunque hombres y mujeres puedan tener capacidades excepcionales por igual, la sociedad de Lee le impone grilletes muchísimo más pesados a las mujeres. Su conclusión es fría, pero muy cierta para su época. Para que una mujer logre destacarse en un campo tan exigente como la medicina, necesita una convicción y una habilidad infinitamente mayores que las de un hombre, solo para poder estar en igualdad de condiciones. Pero oigan, a pesar de su lógica fría y calculadora, la Han termina admitiendo algo muy noble. La pasión por perseguir lo que uno realmente desea hace que esa búsqueda sea hermosa, independientemente de qué tan eficiente sea. Al regresar a la oficina médica, Mao Mao le toca enfrentarse a su peor pesadilla, una montaña gigantesca de lavandería. Había que desinfectar toneladas de vendaje y batas de médico, pero la cosa se pone interesante. Mientras clasificaban la ropa, Mao Mao, Yao y En se toparon con una bata cubierta de muchísima sangre. Específicamente, una de ellas le pertenecía al joven médico Tian Yu. Esto, obviamente, enciende las alarmas de Mao Mao, sugiriendo que se había realizado una cirugía mayor o un procedimiento bastante inusual mientras todos estaban de descanso. Aquí va un truco de supervivencia, cortesía de Mao Mao. Para eliminar las manchas de sangre, utilizó rábano daikon rallado, explicando que sus nutrientes ayudan a descomponer la sangre de forma efectiva. Pero ojo, porque analizando detalladamente las batas, Mao Mao nota algo sumamente sospechoso. Los nombres de las ropas sucias pertenecían únicamente al Dr. Liu y a los médicos aprendices. Con esto en mente, Mao Mao teorizó que este grupo ha estado realizando disecciones en secreto, un acto que en esta época es considerado tremendo tabú. Más tarde, Jinchi se presentó en la oficina médica con una petición. Necesitaba más personal médico para su próximo viaje a la capital occidental. Al principio, el Dr. Liu se negó rotundamente, alegando que no tenía personal capacitado disponible. Sin embargo, Jinchi, que no da un paso en falso, sugirió que las damas de la corte con habilidades equivalentes, refiriéndose claramente a Mao Mao, podrían ser promovidas. Al Dr. Liu no le quedó más remedio que acceder ante la presión, viéndose obligado a aceptar que Mao Mao reciba entrenamiento quirúrgico para poder acompañar a Jinchi, y a pesar de su gran resistencia inicial, por el simple hecho de que ella es una mujer. Mientras tanto, en su villa,
Jinshi recibió una carta de Sir Gyoku-ou desde la capital occidental, redactada en pergamino y sellada con una cera de manera muy formal. A simple vista, el contenido de la carta parecía una confirmación rutinaria y aburrida sobre la entrada de la hija de Gyoku-ou al palacio trasero. Sin embargo, el agudo instinto de Jinshi le dijo que algo andaba muy mal. Al inspeccionar minuciosamente el lazo que ataba la carta, descubrió el secreto. Estaba hecho de papel retorcido que ocultaba un mensaje cifrado con números. Al ver esto, Gao Shun recordó un antecedente bastante oscuro. Un mensaje secreto muy similar había ocurrido hace 17 años, justo antes de la extinción total del clan Yi, quienes gobernaban la capital occidental antes de que el padre de la emperatriz Yokuyou tomara el control. A raíz de esto, se puso sobre la mesa la discusión sobre el papel que jugó la anterior emperatriz viuda en la política de aquellos tiempos, y cómo el anterior emperador, es decir, el mismísimo padre de Jinshi, terminó perdiendo el juicio con todas esas piezas. Jinshi sospecha seriamente que alguien más pudo haber sellado la carta o cambiado el lazo original para enviarle una advertencia codificada y desesperada sobre la tensa situación en el oeste. El capítulo cierra con Jinshi, impaciente, esperando la visita de Mao Mao para que revise su herida. Mao Mao comenzó oficialmente su entrenamiento quirúrgico real. ¿Y cómo empieza un médico en este mundo? Pues diseccionando pollo en una granja para aprender anatomía básica, cómo drenar la sangre correctamente y cómo extraer los órganos sin dañarlos en el intento. En estas intensas sesiones también participan otros aprendices, incluyendo Tianyu, quien para sorpresa de nadie parece muchísimo más acostumbrada a todo este proceso sangriento que los demás. Pero el entrenamiento no se quedó ahí. Mao Mao progresó rápidamente de los pollos a los cerdos y vacas, e incluso tuvo la rarísima y asombrosa oportunidad de participar en las disecciones de un oso. Durante estas intensas prácticas, aprendieron a realizar suturas utilizando agujas, curvas y costosos hilos de seda. Para apoyarla, Jinshi le envió a Mao Mao un paquete muy especial con inciensos de sándalo, el cual ella aceptó encantada para ocultar el penetrante olor a sangre que se le quedaba impregnado en la ropa tras las disecciones. Mientras tanto, de vuelta en la oficina médica, el drama no faltaba. Yao se sentía profundamente celosa y frustrada porque a Mao Mao siempre le enviaban a estos mandados especiales, que en realidad eran las lecciones de cirugía, mientras ella se quedaba atrás haciendo el trabajo aburrido. Al notar su actitud, el doctor Liu confrontó directamente a Yao, llamándola sin rodeo peso muerto, y sentenciando que, si de verdad quería seguir el camino de la medicina, primero debía ser capaz de matar y desplumar un pollo por ella misma. Al ver la situación, Mao Mao decidió echarle una mano a Yao, enseñándole habilidades básicas con el cuchillo de la cocina, usando zanahoria y rábanos para que aprendiera a cortar con absoluta precisión antes de pasar a la carne real. Durante esta peculiar lección, Mao Mao se puso seria y le lanzó una fuerte advertencia a Yao. La medicina es una profesión empapada de sangre, que implica actos verdaderamente brutales como amputar extremidades y suturar intestino, recordándole además que la sociedad podría llegar a verlas como mujeres impuras por realizar tales labores. A pesar de esta cruda y sangrienta realidad, Yao no se acobardó y reafirmó con total determinación su deseo de seguir adelante para convertirse en médico. Mao Mao y las demás aprendices son arrastrados a un rincón oscuro y húmedo para enfrentarse a su primera disección real. Como es de esperarse, la atmósfera intimida a casi todos los presentes, a casi todos, porque el insoportable de Tianyu mantiene su típica actitud frívola y no pierde la oportunidad de fastidiar, señalando que Mao Mao está recibiendo un trato especial. Pero lo que Tianyu no sabe es que nuestra protagonista ya se conoce este tétrico lugar a la perfección. Es la misma sala donde reposan los criminales ejecutados, y Mao Mao ya había estado allí en el pasado para verificar la supuesta muerte de su rey. La sesión comienza bajo la estricta mirada del Dr. Liu, quien dirige la clase con un rigor absoluto, utilizando el cuerpo de un hombre que murió por ahorcamiento. Aquí las reglas son de vida o muerte. La primera es la memorización absoluta. Está completamente prohibido tomar notas. Los aprendices deben grabar en su memoria cada órgano y cada capa de tejido, ya que este tipo de enseñanza se tienen que hacer en la sombra, debido al eterno conflicto entre la moral pública y el proceso médico. Durante la identificación anatómica, el doctor les muestra el corazón, el sistema digestivo y los órganos reproductores masculinos, dejando una promesa en el aire. Los llamará en cuanto ejecuten a una mujer para poder estudiar a fondo la anatomía femenina.
pero el ambiente se tensa cuando el doctor Liu pregunta por la enfermedad que sufría el sujeto, y el silencio reina en la sala. La única que se atreve a dar un paso al frente y responder es Mao Mao, quien con una precisión brillante diagnostica un problema hepático basándose en la descolorización amarillenta de la piel y el terrible estado del hígado. Es aquí donde se revela el oscuro perfil del criminal. Resulta que el hombre era un alcohólico extremadamente violento que, tras ser liberado de prisión, terminó matando a un cliente en un bar y a su propia madre. Viendo esto, el doctor Liu aprovecha para lanzar una advertencia médica crucial. El hígado del cadáver está completamente inflamado por el abuso de alcohol y les advierte seriamente a los estudiantes sobre el peligro de sufrir una infección o envenenamiento si llegan a cortarse por accidente mientras trabajan con un cuerpo en esas condiciones. Una vez terminada la intensa clase, los estudiantes acuden a un baño público para purificarse y quitarse el olor a muerto de encima. Mientras se asean, Mao Mao se sumerge en sus propios pensamientos y reflexiona sobre varios puntos clave. Primero, se sorprende de su propia sangre fría, le inquieta lo calmada que se mantuvo frente al cadáver y se pregunta si habría sido igual de racional si hubiera conocido a esa persona en vida. También empieza a recordar a Lomo, pensando en su libro oculto y en los dibujos de su maestra, cuestionándose qué había significado realmente para él. Pero las reflexiones se ven interrumpidas por los rumores de palacio. Mao Mao alcanza a escuchar a otras mujeres hablar sobre una nueva convocatoria para damas en el palacio trasero. Esto de inmediato activa sus alarmas y le recuerda que la sobrina de la emperatriz Yukuyou está por entrar al palacio, aunque ella todavía no tiene idea de la fecha exacta en la que emprenderá su propio viaje hacia la capital occidental. Arrancamos un nuevo capítulo con un Jinshi que, además de lidiar con los problemas del imperio, hoy se presentó con curiosidad por el chisme. Intrigado por la extraña dinámica de sus sirvientes, decide preguntarle directamente a Barjou cómo es la relación con su esposa, Chue, y la respuesta no tiene desperdicio. Resulta que lo suyo fue un matrimonio político fríamente calculado por su madre y la hermana de Barjou, Mai Mei. El objetivo, asegurar línea familiar. ¿Y por qué eligieron a Chue? Pues básicamente porque Barjou es un pan de Dios bastante frágil y necesitaban a alguien con una personalidad de hierro que compensara la balanza. Pero ojo, Chue no es una cualquiera, pertenece a una línea subsidiaria del clan Mi, quienes tradicionalmente se encargan de manejar las mismísimas redes de información del emperador, una joyita de esposa. Pasando a temas más serios, Mae Mei le entrega a Jinshi una respuesta enviada por la Han respecto a una misteriosa serie de números que habían mandado Gyoku-ou. Tras analizarlo con su mente brillante para las finanzas, la Han identifica que estos números son, en realidad, un libro de contabilidad relacionado con los impuestos sobre las cosechas. Pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Al revisar los datos a fondo, descubren una discrepancia enorme con el trigo. Las cifras reportadas son sospechosamente mayores que la cosecha real. En pocas palabras, la capital occidental está pagando impuestos de más a propósito. ¿Por qué alguien haría eso? Es extremadamente turbio, sobre todo considerando que esa región ya había sido advertida sobre una inminente plaga de insectos. Algo huele muy mal aquí. Por otro lado, nos enteramos de que ha sido la vida de Rikusun, el antiguo ayudante de la Khan, quien ahora está sirviendo como asistente de Yoku-ou. Jinshi suelta una bomba que deja a Mai Mei con el ojo cuadrado. Revela sus planes de viaje en persona a la capital occidental, pero la verdadera sorpresa es su estrategia de seguridad. Le ha pedido al mismísimo e impredecible Lacan que lo acompañe como guardaespaldas. Como el sabio Lomel ya no está para estos trotes por su avanzada edad y delicada salud, Jinshi planea llevarse también a nuestra querida Mao Mao, siendo ella la única capaz de mantener a raya y controlar al caótico Lacan. Cambiamos de perspectiva y nos trasladamos directamente a la capital occidental para ver cómo le va a Rikuson y de paso conocer al imponente Gyoku-ou. Pobre Rikuson, la verdad es que le está pasando un poco mal. Se encuentra completamente abrumado por una montaña de trabajo administrativo menor, resolviendo quejas de campesinos sobre canales de riego, ataque de bandidos y las malas cosechas de trigo. Él no es tonto y sabe perfectamente lo que pasa. Siente que le adviertan todas estas tareas aburridas solo para mantenerlo ocupado porque, en el fondo, todavía no confían plenamente en él. En medio de este estrés, Rikusun recibe una invitación para tomar el té, o bueno, un juego, nada menos que con Gyoku-ou, el gobernante temporal de la capital occidental. Y aquí vemos que las amenazas caen lejos del árbol, a diferencia del padre Gyokuen, que tiene toda la pinta de ser un comerciante bonachón. Gyoku-ou impone el respeto de inmediato con el físico y la apariencia de un auténtico guerrero. Para tantear el terreno, Gyoku-ou
decide poner a prueba la famosa memoria fotográfica de Rikuson, exigiéndole que identifique a un grupo de comerciantes. Por supuesto, Rikuson lo logra con éxito y sin pestañear. Satisfecho con el resultado, Gyoku-Oh decide soltarle un secreto durante la charla. Lacan y el mismísimo hermano menor del emperador, es decir, Jinshi, se vienen de camino hacia allá. Viendo lo que se avecina, Rikuson intenta adelantarse a los hechos y empieza a calcular cuánta comida necesitaría para abastecer a unas 300.000 personas al año. Sin embargo, los burócratas locales se portan bastante hostiles y le niegan la información. Por suerte, nuestro contador favorito, Lahan, envía al rescate una caja con superdatos precisos sobre los rendimientos de los cultivos y los precios del mercado. Pero la caja no viene sola. Incluye una nota de Lahan que dice: cosas interesantes sucederán pronto. Si él lo dice, hay que temblar. Para terminar, Rikuson se queda observando a Gyoku-Oh mientras este participa en una lucha cuerpo a cuerpo con sus propios soldados, demostrando un carisma bruto con el que se gana la lealtad de sus hombres. Al ver esto, Rikuson no puede evitar reflexionar con un toque de melancolía. Gyoku-Oh es, sin duda, ese tipo de personaje principal nacido para brillar con luz propia en el escenario, a diferencia de él, que se ve a sí mismo como un simple actor de reparto en esta historia. Arranca un nuevo capítulo con el proceso de elección de los médicos que viajarán a la capital occidental y la confirmación oficial de que nuestra Mao Mao formará parte del viaje. Justo después de participar en lo que fue su primera disección humana, Mao Mao ya se estaba preparando para darse un buen baño y quitarse el olor a muerto, cuando es interrumpida de golpe por Tianyu. Él viene a informarle que el mismísimo Dr. Liu quiere hablar con ellos de inmediato. Y ojo al dato, resulta que solo ellos dos fueron llamados a la oficina. La razón fueron los únicos aprendices que mantuvieron la compostura absoluta y a los que no les temblaron las manos en ningún momento durante la práctica con el cadáver. Al llegar a la reunión de médicos, Mao Mao se encuentra con los peces gordos del lugar, incluyendo a médicos de alto rango y a Loume, su propio padre. Pero la verdadera sorpresa para ella llega al ver médico charlatán del Palacio Trasero, cuyo nombre real por fin se revela. Se llama Gwen. Es aquí donde el Dr. Liu suelta la bomba sobre la expedición al oeste. Anuncia que se necesitan médicos para acompañar una gran expedición a la capital occidental y que va a durar al menos 3 meses. Al escuchar esto, los médicos de rango medio empiezan a dudar y nadie se quiere ofrecer como voluntario. Los pobrecitos están temblando de miedo, pensando que ir allá es un castigo encubierto o que se debe a una guerra inminente. Ante esta cobardía general y la falta de voluntarios, Tianyu se ofrece con un entusiasmo tremendo. Sin embargo, cuando ven a Mao Mao, un médico cuestiona su presencia, llamándola despectivamente dama de la corte. Pero el Dr. Liu no se queda de brazos cruzados y la defiende energéticamente, atacando ante todo que ella aprobó el examen práctico con honores y que su conocimiento sobre medicina y su increíble capacidad para crear sustitutos sin necesidad de usar libros de texto superan por mucho a la mayoría de los presentes en la sala. Pero agárrense, porque viene el verdadero motivo del viaje. El Dr. Liu revela que el gran comandante Kang, es decir, Lacan, también se unirá a la expedición. Al escuchar esto, Mao Mao se enfurece por completo y en ese instante comprende la jugada maestra de Jinshi, que la está llevando principalmente para mantener bajo control al estratega bizarro que resulta ser su padre biológico. Esto, por supuesto, le causa a Mao Mao una frustración tremenda. La usarán de niñera con el viaje encima y con solo 5 días para partir. Mao Mao tiene que organizar a toda prisa sus asuntos personales y despedirse de sus conocidos. Primero, tenemos la despedida en la casa Verdigues. Mao Mao visita el burdel para avisar que se va por un tiempo. La madre, tan interesada como siempre, no pierde la oportunidad y le pide como recuerdo ámbar gris, que es el aroma de savia de dragón, una sustancia medicinal absurdamente cara. Por otro lado, Sazen, su aprendiz de boticario, se muestra súper angustiado y rompe a llorar desconsoladamente por su partida. Mientras tanto, las 3 princesas, Pairin, Yuka y Mei Mei, van a consentirlas con consejos y regalos. De hecho, Mei Mei le entrega una crema especial para proteger su piel del implacable sol del oeste. Entre las historias del burdel que se mencionan, nos enteramos de que Chou-U va a extrañar muchísimo a Mao Mao, aunque la insulte constantemente, solo para ocultar su verdadero sentimiento. También se revela el curioso origen del nombre de Yoka, un nombre bastante audaz que parodia a una diosa, el cual usa porque tiene la firme creencia de que su padre era alguien muy importante, posiblemente perteneciente a la mismísima familia imperial. Finalmente, toca el regalo de Yao. Al regresar a los dormitorios, Mao Mao se encuentra con una escena divertida. Yao está practicando cocina bajo la estricta y severa tutela de En.
Al enterarse de golpe del viaje de Mao Mao, Yao se distrae por la impresión y se corta accidentalmente un dedo, pero el drama pasa rápido y da lugar a un gran gesto de despedida. Yao le regala a Mao Mao un manual médico, un cuaderno donde ella misma copió a mano casos médicos raros y ejemplos prácticos que no aparecen en los libros de texto normales. Mao Mao queda profundamente impresionada y conmovida, sintiendo un gran agradecimiento tan grande que se lanza a estrecharle la mano a Yao con muchísimo entusiasmo, lo que, como era de esperarse, provoca un momento inmediato de celos puros en un nuevo capítulo. El viaje comienza oficialmente y Mao Mao parte en una expedición compuesta por 3 grandes barcos de velas que, curiosamente, tienen bastante influencia tecnológica occidental. Aunque nuestra querida Mao Mao no lo contaron oficialmente entre los médicos, se las arregló para viajar como ayudante. Ya a bordo le toca descubrir cómo está compuesto el equipo médico y la verdad es que no tiene desperdicio. Primero tenemos a un médico de rango superior con barba, que es quien lidera el grupo. Luego está Tianyu, el aprendiz que se ofreció como voluntario. Y aquí viene la mayor sorpresa de todos, el mismísimo médico charlatán del Palacio Trasero, Guen. El pobre hombre tuvo que afeitarse su característico bigote porque le dijeron que no era apropiado para un eunuco tener vello facial. Por supuesto, la jerarquía se nota hasta en el mar. El barco central es la más lujosa de todos porque transporta nada más y nada menos que al mismísimo príncipe de la luna, es decir, a Jinchi. A Mao Mao la asigna justo a este barco y es allí donde conoce a la dama de compañía de Jinchi, lo que termina revelando conexiones familiares muy importantes de Gao Shun que cambian todo el panorama. Para empezar, está Tao Mei, que es la esposa de Gao Shun y la madre de Basei y Barjou. Es una mujer imponente y sumamente perspicaz que, debido a una lesión hace años, perdió la vista en su ojo derecho. También está Chue, la esposa de Barjou, y por tanto no era de Gao Shun, a quien ya habíamos visto antes, presumiendo su personalidad vivaz y algo frívola. Y finalmente conocemos a Barjou, el hijo mayor de Gao Shun. Este hombre es un caso serio, es extremadamente pálido y patológicamente tímido, al punto de que sufre dolores de estómago inmediatos al conocer nueva gente. Su solución, trabajar completamente oculto tras una cortina. Pero el viaje no solo contempla el paisaje. Bajo la apariencia de realizar exámenes médicos diarios, Mao Mao es llevada en secreto a los aposentos privados de Jinchi para tratar las quemaduras que tiene en su costado. Durante este encuentro pasan cositas. Primero, llega la tan esperada recompensa. Jinchi le entrega a Mao Mao una pieza de ámbar gris auténtica, también conocida como sábila de dragón. Sí, exactamente el regalo costoso que la madame de la casa Verdigue le había pedido. Además, se confirma que el estratega bizarro, o sea, Lacan, el padre de Mao Mao, también está en este viaje. La razón, la capital occidental solicitó su opinión estratégica ante la posibilidad inminente de una guerra. Ya hacia el final, las cosas se ponen muchísimo más serias y políticas cuando Jinchi decide sincerarse y le admite a Mao Mao la verdadera y peligrosa naturaleza de esta expedición. Resulta que trajeron al médico charlatán, a Wayne, para que sirva como un doble y señuelo de Lowman. Como ambos son eunucos médicos, Jinchi espera que en la capital occidental, donde un tipo llamado Gyoku Ou insistió sospechosamente en la presencia de Lowman. Así, espera que lo confundan con Wayne, permitiendo así mantener al verdadero Lowman a salvo y protegido en la capital. Pero eso no es todo. Jinchi le confiesa a Mao Mao que la trajo en el viaje no solo para tener controlado a Lacan, sino principalmente para protegerla a ella. Sabe perfectamente que sus enemigos podrían usar a Mao Mao como un punto débil si se quedaba sola y desprotegida en la capital. Y como seguridad adicional para el plan no falle, se revela que Lee Haku ha sido asignado como guardaespaldas personal del médico charlatán, reforzando la farsa y garantizando que no le pase nada. Al terminar de procesar todo esto, Mao Mao cierra el capítulo reflexionando. Aunque inicialmente se sentía un poco utilizada, se da cuenta de que Jinchi ha orquestado minuciosamente cada maldito detalle del viaje, pensando en su seguridad y en sus relaciones personales. Nos situamos en los últimos días de este largo viaje por mar hacia el sur, justo antes de que la expedición llegue a un país extranjero, lo que además nos traerá la introducción formal de un personaje bastante peculiar. Hablemos primero de la vida en el barco. Tras varios días navegando, por fin los casos de mareo han disminuido. Aún así, Mao Mao y nuestro querido médico charlatán Huen sigue hasta arriba de trabajo atendiendo a heridos y enfermos. Por cierto, Mao Mao menciona un detalle. La Han no pudo viajar con ellos debido a su severo y crónico mareo. Mientras tanto, la dinámica del grupo está de lo más entretenida. Lee Haku, que fue asignado como guardaespaldas, se la pasa ejercitándose en la oficina médica. El problema es que,
Con lo enorme que es, la oficina se siente cada vez más estrecha con su presencia. Para colmo, Mao Mao tiene que intervenir para evitar que el médico y Lihaku se gasten el escaso suministro de azúcar y miel echándoselo en su té frío. En medio de todo esto, Mao Mao se pone a hacer algunas reflexiones políticas. Se da cuenta de cómo Gigi está usando al médico charlatán como un doble de cuerpo para Loma. Y lo mejor es que el pobre de Huen no tiene ni idea alguna. Sin embargo, Mao Mao valora mucho que Jinxie sea honesto con ella sobre estos planes, ya que así ella puede entender muchísimo mejor sus opciones. Y por fin ocurre la llegada a Anand. Este es un estado vasallo ubicado al sur de Lee. Mientras se van acercando al puerto, el grupo empieza a discutir sobre la consorte Fuyou, una princesa de este país que, como recordaron anteriormente, vivió en el palacio trasero de Lee. Justo en ese momento ocurre el soborno de Chue. Resulta que Chue, la nuera de Gao Shun, aparece en la oficina médica con una petición muy especial. Necesitan a Mao Mao como catadora de comida para el banquete de esa misma noche. Al principio, Mao Mao quiere negarse rotundamente, sobre todo para evitar cruzarse con el estratega bizarro Lacan. Pero Chue es astuta y la soborna exitosamente, mostrándole hongos shiitake secos, sí, un ingrediente de lujo que es difícil de conseguir para Mao Mao. Pasando al desembarco y los preparativos, Mao Mao, Lihaku y Chue bajan del barco para cumplir con su función sin llamar la atención. Mao Mao utiliza ropa de lino bastante sencilla y un maquillaje ligero, pero la sorpresa se la lleva al llegar al palacio de Anand, donde Chue demuestra ser una mujer extremadamente ágil y llena de energía, dejando a Lihaku completamente sorprendido. Ya en el lugar, Chue le da las instrucciones para el banquete, explica que ella y Mao Mao se encargarán de catar la comida para Jinxie y Lacan, pero trabajaron ocultas tras una cortina, debido a que es una ocasión diplomática. Chue también menciona que se quedarán con ellos para cumplir las estrictas órdenes de Lady Suirem, quien para nada quería que Mao Mao estuviera a solas con hombres. Hablemos de la atmósfera y la cultura de Anand. El banquete resulta ser un choque cultural total comparado con los de Lee. Al ser un país del sur, el clima es extremadamente caluroso, por lo que el ambiente es mucho más alegre y menos formal. Olvídense de sillas y mesas. Aquí los invitados se sientan sobre alfombras y cojines brillantes colocados directamente al aire libre, y la comida se sirve en grandes platos comunes. Además, la música de tambores y flauta es lo más ligero, y los recipientes de alcohol tienen una forma sinuosa que complementan la figura de la sirvienta y cocinera, quien por el sofocante calor visten ropa bastante reveladora con faldas y manga corta. Mientras todo esto pasa, el trabajo tras las cortinas se pone interesante. Como Mao Mao y Chue están ocultas, esto le permite hablar con total libertad mientras cumplen sus funciones. Por un lado, Mao Mao cata para Jinxie, utilizando sus confiables platillos de plata para verificar la presencia de veneno. Uno de los platillos que más destaca son unas costillas de cerdo, agridulces guisadas con fruta, que posiblemente era mandarina. A Mao Mao le parece absolutamente deliciosa, pero manteniendo el profesionalismo, se limita a probar solo una muestra pequeña. Por otro lado, tenemos a Chue catando para Lacan, pero ya es otro mundo. A diferencia de Mao Mao, Chue se dedica a comerse casi todo el plato en lugar de solo probarlo, dejándole al estratega bizarro prácticamente la sobra. Mientras disfruta del manjar, Chue bromea sobre la apariencia de la familia real de Anand y hasta menciona su firme intención de comprar uno de sus atuendos locales para, según ella, tentar a su esposo. Pero no todo es comida, porque también presenciamos dinámicas de poder y diplomacia. A través de los huecos de la cortina, Mao Mao se pone a observar a los verdaderos protagonistas del banquete. Primero mira a Jinxie, que mantiene intacta su sonrisa diplomática, utilizando su innegable belleza como un arma política para manejar a los invitados. Sin embargo, Mao Mao nota la cicatriz de su mejilla, resalta mucho más debido al calor, y que la pobre casi no come ni bebe nada para evitar ser abordado por sirvientas desconocidas. Luego mira a Lacan, el estratega bizarro, a quien la diplomacia le importa más bien poco. Él prefiere beber jugo en lugar de alcohol y se la pasa intentando asomarse constantemente tras la cortina para ver a Mao Mao. Incluso, de manera muy sospechosa, envía 3 platos adicionales a las catadoras, los cuales por supuesto Chue devora con muchísimo gusto. Finalmente, llegamos a la conclusión del evento. El banquete termina sin ningún incidente de envenenamiento inmediato. Claro, tratándose de Mao Mao, ella se mantiene muy alerta ante la posibilidad de que sea toxina de acción lenta. Al acabar todo, Chue termina súper satisfecha y exhausta de tanto comer. Así, ambas se retiran a descansar con una excelente recompensa, la promesa de tener al día siguiente completamente libre para ir de compras por la ciudad. Arranca un nuevo capítulo con Mao Mao despertando en Anand, disfrutando de su primera noche de sueño profundo en muchísimo tiempo. Pero la paz no dura nada.
Mientras desayunan tranquilamente con Chue, llega Lihaku con una bomba. El doctor Matasanon ha desaparecido por completo del barco. Y ojo, esto es gravísimo. Este médico charlatán, Guen, servía como doble de cuerpo para Loumen. Su seguridad era la máxima prioridad. Aunque claro, Lihaku confiesa la verdad. Lo perdió de vista porque se topó con alguien a quien prefería evitar a toda costa. ¿Y quién era esa persona? Pues nada más y nada menos que Lacan, el estratega de Monóculo, quien no corto ni perezoso se autoinvita a la búsqueda, junto a su ya muy sufrido asistente. Todo el grupo regresa al barco para investigar. Al llegar, Mao Mao encuentra la oficina médica cerrada con llave y la ropa de dormir del doctor tirada por ahí. Con su brillante mente, deduce de inmediato lo que pasó. El doctor perdió las llaves en el retrete debido a una urgencia fisiológica. Al seguir investigando, descubren que un marinero echó al doctor de la cubierta por estar estorbando y luego una limpiadora, confundiéndolo con una mujer de mediana edad, lo mandó directo al mercado a comprar jabón de barra. Así que el grupo se dirige al mercado de Annan. Allí experimentan un bullicio ambiental local y de paso las excentricidades de Lacan, quien empieza a comprar compulsivamente snacks y adornos. Cuando por fin llegan a un vendedor de jabón, se enteran de una mala noticia. Hay escasez debido a un incendio en la fábrica local. Y adivinen a quién encuentran allí, al pobre doctor Guen, rodeado de un grupo de artesanos furiosos que lo acusan directamente de haber provocado un fuego nuevo. Para salvar el pellejo, Mao Mao entra en acción con dos intervenciones magistrales. Primero, lanza una explicación científica que muestra que el fuego pudo ser en realidad una combustión espontánea causada por la acumulación de restos de masa frita caliente, los cuales se usan para obtener el aceite para el jabón, mezclados con fibras de palma. Eso sí, Mao Mao hace un poquito de trampa usando un ascuo que le dio Chue para acelerar la demostración. Pero su teoría sobre el peligro de los residuos calientes es totalmente sólida. Y segundo, entra en juego la observación de Lacan. Ya saben que el estratega identifica a las personas por rasgos muy distintos a las caras y gracias a esto señala a uno de los trabajadores como el verdadero culpable. Lacan nota que el hombre está mintiendo y que además huele a tabaco, revelando que el incendio fue causado por ceniza de cigarro arrojada negligentemente a la basura. El capítulo concluye con el doctor libre de toda sospecha y una Mao Mao implacable que, después de todo el caos, pide finalmente el jabón para poder terminar de una vez por todas con el dichoso recado. Un nuevo capítulo arranca justo después de los eventos del mercado. Mao Mao confirma que, efectivamente, sus deducciones eran 100% correctas. El doctor charlatán Guen era un despistado que había perdido las llaves en el retrete y, para colmo, una limpiadora lo mandó a hacer recados. Tras devolverle las dichosas llaves y dejar a un somnoliento Lacan bajo el cuidado de su ayudante, Mao Mao regresa a su habitación, pero no está tranquila. De hecho, reflexiona con bastante enojo sobre la absoluta falta de sentido del peligro del doctor. Es que el hombre no se da cuenta del riesgo que corre al ser el doble de cuerpo de su padre Loumen. Pero el descanso no dura nada. De repente, Chue interrumpe a Mao Mao para llevársela a ver al mismísimo príncipe de la luna, es decir a Jinshi. Tras cambiarse de ropa a toda prisa, Mao Mao llega a los aposentos de Jinshi que, lógicamente, son muchísimo más lujosos que los suyos y están repletos de frutas exóticas como litchi y mangos. Allí también se encuentra con Suirem, Kaoshun y la esposa de este, Taomei. ¿Y para qué la llamaron? Pues Jinshi hace esperar a Mao Mao con un propósito. Quiere que presencie la visita de la princesa Fuyou y su esposo, que es un soldado. Fuyou, a quien recordarán porque antes causaba un tremendo revuelo en el palacio. Posterior, por su sonambulismo, ahora reaparece visiblemente embarazada y rebosante de felicidad. En ese momento, Mao Mao comprende las verdaderas intenciones de Jinshi. Él quería mostrarle que Fuyou logró regresar a su hogar y formar una hermosa familia gracias a su intervención. Es decir, la felicidad actual de la princesa fue posible porque Jinshi y la propia Mao Mao, al encubrirla en ese momento, permitieron su partida. Esto hace que Mao Mao se ponga a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de Jinshi. Lo considera alguien demasiado sentimental para ser un hombre de poder, comparando esa actitud tan abnegada con la de Loumen. Y es aquí donde ataca el ingenio de nuestro protagonista. Mao Mao llega a la certeza absoluta de que el emperador es el verdadero padre de Jinshi y no su hermano mayor. Esto lo cambia todo y explica a la perfección la gravedad de la marca que Jinshi se grabó en la piel para intentar renunciar a su posición imperial. Y entonces llegamos al momento de máxima tensión, la confrontación en el balcón.
Estando a solas, Mao Mao decide cantarle las 40 a Jinshi y lo confronta directamente por su indecisión y su amabilidad a medias, pero no se queda solo en palabras. En un gesto de audaz y totalmente inesperado, lo acorrala contra la pared al puro estilo Cabedón. Con una actitud imponente, le exige que se comporte de una vez por todas como un hombre de poder, instándolo a que la use a ella misma como una herramienta, si es necesario con tal de evitar el caos en el país. Ante esto, Jinshi se abre por completo, sintiéndose profundamente solo y sabiendo que ya nadie se atreve a contradecirlo ahora que busca alejarse de la familia imperial. Le hace una petición muy peculiar a Mao Mao. Le pide que le dé vigor, dándole una bofetada tan fuerte como pueda. Y como a Mao Mao no hay que decírselo 2 veces, va y lo golpea ruidosamente. Pero claro, después del golpe viene la ternura. Para aliviar el dolor del impacto, Mao Mao recita una rima infantil y le da un suave beso en la mejilla enrojecida. El resultado, el capítulo termina con un Jinshi completamente abrumado, con el rostro encendido de la vergüenza y el amor, pidiéndole por favor que haga lo mismo en otra mejilla, justo la que tiene la cicatriz. ¿Y qué hace Mao Mao? Se niega rotundamente, dejándolo con las ganas. Primero, hablemos de la aproximación al destino y el bendito inventario. Mientras la flota se va acercando a su meta, Mao Mao nota que el número de barcos ha aumentado un montón. La razón, resulta que un montón de embarcaciones mercantiles se les pegaron en el camino para protegerse de los piratas. Mientras tanto, en la oficina médica del barco, Mao Mao decide que es hora de hacer un inventario de las medicinas que quedan antes de desembarcar. Y como no quiere que nadie se rasque la panza, obliga al doctor charlatán Guen a tomar notas para que no se vuelva perezoso. Al mismo tiempo, Chue se la pasa ahí con ellos alegando que está trabajando, aunque Mao Mao sospecha, y con mucha razón, que solo está evitando sus verdaderas responsabilidades. Y claro, en pleno inventario, la cabeza de Mao Mao vuela y empieza a reflexionar sobre Jinshi. Es que la chica no puede evitar pensar en los eventos recientes de Anam, específicamente en los momentos en que abofeteó a Jinshi y luego le dio un beso en la mejilla, como un amuleto infantil. Obviamente, ahora se siente súper avergonzada por haberlo tratado como a un niño y se pregunta a sí misma por qué rayos hizo eso. Pero esperen, ¿qué pasó con la marca de la bofetada? Pues aquí viene la coartada de Jinshi para explicar la marca roja que le quedó en el rostro. Ante Suirem y Gao Shun, Jinshi tuvo que mentir descaradamente, diciendo que él mismo se había dado una abofetada para mantenerse alerta. Y aunque los demás se tragaron el cuento completito, Mao Mao nota un pequeño detalle, la sospecha de Chue. Ella es la única que parece haber mostrado un interés bastante sospechoso en lo que realmente ocurrió en ese balcón. Pasando a temas más técnicos, Chue empieza a informar sobre la logística y la organización en la capital occidental una vez que atraquen. El traslado va a ser así. Tras llegar al puerto, se meterán un viaje de 30 minutos en carruaje hasta la capital. Respecto al alojamiento, se hospedarán en la villa del maestro Ryokuen. Pero ojo, como son un montón de personas, el personal médico se va a tener que dividir en 3 grupos. En cuanto a la supervisión médica, a Mao Mao le tocará trabajar bajo las órdenes del Dr. Zhou, un médico de alto rango de piel bronceada. Pero Chue deja algo muy en claro, su exención nocturna. Ella aclara que no va a estar disponible por las noches para absolutamente nadie, ni siquiera en casos de emergencia. El motivo está bajo la intensa presión de su suegra, la gran señora, que le está exigiendo tener un segundo hijo para asegurar una vez la descendencia del clan Ma. Para cerrar, se nos viene la advertencia final. Antes de marcharse, Chue se pone seria, adopta un tono bastante maduro y le advierte a Mao Mao que en la capital occidental abundan los mentirosos tanto como en el palacio o en el mismísimo distrito del placer. Pero la cosa no queda ahí. Además, le da a entender de forma muy críptica que mantendrá en secreto lo que pasó. Sí, se refiere al incidente con Jinshi, confirmando que la atrapó con las manos, la masa y que sabe toda la verdad. Así, con este aire de misterio, el epílogo termina con la llegada de Mao Mao a la capital occidental, dejándola con la gran duda en la cabeza de que le deparará en la segunda visita a la ciudad.